Bueno, muy bien. Entonces, en el seminario de hoy vamos a ver estructuras ferroviarias y vamos a eh, plantear dos situaciones, o mejor dicho, mostrar dos elementos estructurales, se podría decir, eh, que podemos diseñar aprovechando las herramientas de software que de uso en el siglo XXI, ¿no? Como por ejemplo RFM 5, perteneciente a la empresa Dluval. La primera parte vamos a ver cómo podemos, por ejemplo, modelar un durmiente de sección variable como para analizar tensiones, y luego, bueno, vamos a compararlo con un durmiente que yo ya tengo modelado, que también de hormigón, pero de hormigón pretensado o presforzado. No sé qué país son, porque a veces el tema idiomático tenemos palabras distintas para algunos conceptos, entonces por ahí está bueno saber de qué país somos cada uno para aclarar si es necesario algún concepto. Eh, y después en la segunda parte, ya en la parte final, vamos a ver, por ejemplo, cómo analizar un puente existente ante cargas dinámicas de una formación de tren, por ejemplo, que pasa. Entonces, un poco la idea es cómo puede servir un programa de cálculo para estructuras eh, a diseñar o a construir, y para estructuras que pueden tener 100 años, y igual se puedan analizar con este software. Bueno, con este modelo vamos a terminar, porque bueno, ya tiene algunas cargas dinámicas como para poder ver resultados, pero vamos a comenzar generando un modelo nuevo. A ver, esperen un segundito, que hay alguien. Buenas tardes, Adrián. Entonces vamos a generar un modelo con fecha de hoy. Antes que nada, ¿conocen Global RFM o es la primera vez, el primer contacto que tienen? Esta es la página de Global Alemania. Global es el apellido de un ingeniero alemán. Ahí les dejo el link a el módulo de suelo para poder hacer un análisis de interacción suelo-estructura. Bueno, hay módulos para diferentes cuestiones más puntuales, pero este es el RFM análisis, desde el cual podemos modelar, calcular cualquier tipo de estructura. Entonces vamos a comenzar por modelar un tramo de vía. Vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Bueno, acá en la parte superior tenemos el menú de acceso a todas las herramientas, botones de acceso rápido, todo esto es configurable. El sector izquierdo, navegador de proyecto, toda la información se vuelca en estas carpetitas, y en el grupo de tablas abajo, bien, tenemos la información se vuelca acá. Vamos a ver ahora, por ejemplo, ingreso una barra y tengo que definir una sección. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer eso. Voy a ir a una biblioteca de secciones. Dentro de la biblioteca de secciones tengo las secciones de catálogo. Desde acá puedo definir, por ejemplo, vamos a definir el riel que vamos a utilizar para el tramo de vía. Entonces, dentro de los perfiles laminados, elijo el riel, y dentro de los diferentes fabricantes y normas que tenemos, voy a elegir, por ejemplo, este riel de acá, de ese tamaño. Puedo seleccionar el acero. Voy a dejar, en este caso, también tengo una biblioteca de materiales, donde puedo acceder a través de la utilización de diferentes filtros, materiales de hormigón, concretos, polímeros,
metales, maderas, materiales bituminosos, de fábrica, vidrio, gas, suelo, plástico, bueno, diferentes categorías. Vamos a utilizar un acero A36, acá tenemos algunas de sus características: módulo de elasticidad, módulo cortante, Poisson, bueno, de límite elástico y demás. Aceptamos, ya tenemos definido el riel, que en este caso todavía no lo voy a colocar porque el riel va apoyado sobre los durmientes para que distribuyan las cargas a lo ancho de lo que es el apoyo de la vía, que es la capa de balasto. Entonces vamos a seleccionar una segunda sección, pero fíjense que si vamos a la carpeta secciones, ya tenemos ahí el perfil del riel. Y si vamos a la tabla secciones, también tenemos como sección número 1 el riel que seleccionamos con los momentos de inercia, las áreas de las secciones, etcétera, las dimensiones, bueno. Entonces ahora vamos a seleccionar una segunda sección, que ya esto sí va a ser una sección de hormigón, para este durmiente que vamos a diseñar. Vamos a hacerlo con un ancho, como la idea es aprovechar al máximo el material, en este caso el concreto, el hormigón. A propósito, nos comentaron de qué país son, porque bueno, por ejemplo, el concreto reforzado para México, hormigón armado para Argentina. Bueno, en Centroamérica creo que casi en todos los países se utiliza el término concreto reforzado. Entonces, les decía, como en un tramo de vía de 1 kilómetro, aproximadamente se necesitan cerca de 2000 durmientes por kilómetro de vía. Entonces imagínense la cantidad de hormigón que podemos ahorrar si hacemos un diseño mucho más detallado, ¿no?, de lo que son las secciones. Por eso que estamos planteando el diseño. Por ahí, Adrián, te lo comento, que me entraste un poquito más tarde, él comentaba que la idea del seminario, la primera parte, es hacer un diseño de un durmiente y después lo copiamos a un tramo de vía de sección variable, como para analizar las tensiones. Lo vamos a comparar después con un durmiente, pero de hormigón pretensado o de concreto presforzado. Y entonces por eso que estamos justamente buscando las secciones y los materiales de concreto como para generar ese durmiente. Entonces acá vamos a seleccionar un concreto de la ASI de 6000 PSI, libras por pulgada cuadrada, equivale a unos 414 kilos por centímetro cuadrado, serían 4.14 kilonewton. Entonces vamos a darle, por ejemplo, en la superficie, en el ancho superior, 20 centímetros, en la base 24 y en la altura, por ejemplo, 16 centímetros. Del material ya seleccionado, tenemos esta sección. Entonces vamos a trazar entre dos nudos cualquiera de esta rejilla. Bueno, ahí me equivoqué, quería hacerlo, lo corrijo desde acá. Esta rejilla, por ejemplo, es editable, es decir, la podemos poner en el otro plano, o en este plano de acá. Vamos a dejarlo en el horizontal. También podríamos desde acá editarla, por ejemplo, si fuese necesario ponerle coordenadas polares. Pero bueno, todo es editable en RFEM, así que vamos a dejarlo como coordenadas cartesianas. Y lo que les voy a mostrar entonces ahora es una de las herramientas, creo yo, que tiene este programa, parece a mí de las más valiosas. Por ejemplo, es el editor de parámetros. Entonces, en el editor de parámetros yo puedo definir, por ejemplo, la longitud del durmiente. Le pongo un nombre de alguna variable, defino como longitud,
y le voy a decir, por ejemplo, que quiero que el durmiente tenga 2,60 m. Acá le voy a aclarar, para no olvidarme más adelante, longitud del durmiente. Entonces acepto, y hasta ahora no, el durmiente sigue estando como lo definí, pero voy a medirle acá la longitud, no, acá no, acá y acá. Tiene 4 metros, entonces ¿cómo hago para definirme la longitud del parámetro? Como esta barra en realidad es una línea que tiene asociada la sección, esa línea va a quedar definida por los dos nudos extremos. Entonces lo que hago es a ese nudo extremo editarle la coordenada, y en lugar de decirle que vaya a 2 metros como valor fijo, esta tercer flecha, y le incorporo una fórmula, y esa fórmula está asociada a este parámetro que le definí. Entonces le voy a decir que la fórmula que me determine, que me va a determinar la coordenada de ese nudo, va a ser la longitud del durmiente dividido 2. ¿Por qué dividido 2? Porque quiero que funcione de manera simétrica con respecto a los ejes de coordenada. Entonces, de este otro lado, de este otro nudo, le incorporo la misma coordenada, pero en sentido negativo. Entonces ahí ya sí tiene los 2,60 m, e inclusive si yo voy al parámetro y supongamos que tengo un tramo que tiene durmiente de 2,40 m, lo cambio de acá, activo el cambio y automáticamente se me cambia el elemento. Imagínense que esto se puede aplicar a una estructura completa. Tenemos incluso, como les contaba hace un rato, 2000 bloques paramétricos. Fíjense, ya que estamos, les muestro. No, acá no es. Uno de los bloques que está relacionado, por ejemplo, con vías de ferrocarril. A ver si está acá. Hormigón, madera. Porque además que podemos modelar las estructuras, todos estos son bloques paramétricos. Además de modelar la estructura, también podemos, bueno, este por ejemplo es un puente de los que se utilizan en ferrocarriles. Acá, por ejemplo, fíjense que acá tenemos, a ver, un tramo de vía como bloque paramétrico. Entonces esto le podemos cambiar, por ejemplo, la, la longitud del durmiente, como veíamos hace un rato, por ejemplo, 3 metros. Le podemos cambiar la trocha, que es un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Eh, nada más que en este caso eh, lo estamos haciendo desde cero. Entonces, dijimos que tenemos el primer, digamos, la primera barra. Como yo quiero que tenga sección variable, entonces lo voy a dividir a esta barra en, por ejemplo, 9 nudos intermedios, así me queda dividida en 10 tramos. Fíjense que todos tienen una orientación, en este caso la misma orientación. Y también fíjense que lo que les contaba de acá de los datos, a la izquierda automáticamente se me generaron los nudos intermedios, y en la tabla también. Y por ejemplo podría cambiar, si le quiero cambiar la coordenada Z a ese nudo, por ejemplo, o a un nudo cualquiera, por ejemplo este nudo de acá. Cuando yo selecciono el nudo en el modelo, se me pone en rojo y automáticamente me lo señala en la tabla en amarillo. Entonces si yo acá le pongo, por ejemplo, coordenada Z 50 centímetros,
automáticamente me cambia la coordenada del nudo. Entonces para muchas cosas por ahí es más útil modificar desde la tabla. Entonces vamos a empezar a generar la otra sección. Vamos a utilizar dos secciones para no hacerlo tan largo. Entonces, este tramo, yo quiero que la parte, digamos, interna tenga la sección máxima que definimos, pero en el extremo no necesito tanta sección. Entonces voy a generarle una sección más pequeña para el final. Y voy a seleccionar, por ejemplo, también en forma trapezoidal, y en la parte superior, en lugar de 20 centímetros, le voy a dar 21. En la base lo voy a dejar de 24 y le voy a poner una altura de 12. El hormigón vamos a utilizar el mismo. Entonces fíjense que ahí ya me quedó la sección variable. Entonces, en este caso, vamos a hacer rápidamente, vamos a definir el inicio con el perfil, con la sección más pequeña, y el final con la más grande. Este tramo vamos a dejarlo más robusto. Esto vamos a dejarlo más con la sección menor. Obviamente que necesitaríamos por ahí tiempo de análisis para ver qué es lo que realmente nos conviene. Y vamos a darle, vamos a hacer una barra que adapte la menor sección con la mayor en este sentido. Ahí está. Entonces ahí no quedó sección variable, pero fíjense que la parte inferior, que debería ser chata, porque esto va apoyado en la capa de balasto, entonces lo que vamos a hacer es indicarle que la línea que define todas esas barras coincidan con la fibra inferior del elemento. Entonces a eso le llamamos excentricidad. Entonces, al definirle la excentricidad para que pase la línea inferior, nos quedó plano en la parte inferior, y lo variable está en la parte superior. Y digamos, en esta zona vamos a apoyar los rieles. Ahora bien, esto va a necesitar un apoyo. Vamos a definirle, por ejemplo, apoyos elásticos en barra, un nuevo apoyo elástico en barra, y desde acá podemos generarle con las constantes elásticas que tengamos, y vamos a incorporarlo en estas barras de acá. Aceptamos. Entonces ahí ya tenemos ese durmiente apoyado, y que va a tener una respuesta como el propio balasto de las vías férreas, ¿no? El balasto es la capa de, en general, piedra partida con una determinada granulometría que permite obtener una respuesta elástica, es decir, que ante las cargas ferroviarias el balasto permite una pequeña deformación y recuperar la forma luego del paso de la formación ferroviaria. Justamente estos coeficientes que describen un poco ese comportamiento, que son los llamados coeficientes de Winkler o coeficientes de balasto, están relacionados con que Winkler, un ingeniero alemán del siglo XIX, buscando un método para cálculos de vías de ferrocarril, en esa época no existía el automóvil, desarrolló su método, y justamente la respuesta de estos resortitos, que son del método de Winkler, era para obtener o para simular la respuesta del balasto de las vías de ferrocarril. Por eso se llama coeficiente de balasto o coeficiente de Winkler. Entonces ahí ya tenemos lo que es el hormigón, pero nosotros vamos a tener que insertar el riel acá arriba. Entonces, para insertar el riel, yo necesito que este nudo
que está en el medio de la meseta de mayor sección, coincida con el eje del, digamos, del riel. Y la trocha, vamos a ver el otro modelo que tenemos acá. Este es el modelo de hormigón pretensado que ya está modelado y que después vamos a comparar los resultados. La trocha, a ver si puedo anotar acá, se define como la distancia entre la cara interna de un riel, a ver, le voy a escribir, ahí está, y la otra cara interna del riel, es decir, esa es la trocha. Entonces yo voy a necesitar, para poder determinar la distancia entre los puntos de apoyo del riel, conocer la trocha y el ancho de la cabeza del riel, porque tengo que sumar, la separación esta va a ser la trocha más medio ancho, sería un ancho entero. Entonces para eso, y ahora vamos a volver a nuestro tramo, yo necesito conocer ese ancho. Y si vamos al editor de parámetros, fíjense que voy a información, tengo que en las secciones, incorporadas las tres secciones, entonces la sección del riel, tengo el ancho de la cabeza, ancho de carril, 70 milímetros, fíjense acá, valor 70, y la identificación es la letra K minúscula. Entonces, para tenerlo como parámetro, al ancho de la cabeza del riel, vamos a poner, por ejemplo, KR. Entonces, le voy a definir como la dimensión de una sección, dimensión de sección, y le voy a pedir, utilizando esta expresión, que me incorpore como dato de la sección 1, que es el riel, entre comillas, la variable K. Entonces de esa manera me va a devolver los 70 milímetros, y esto sería ancho cabeza riel. Entonces, teniendo la trocha y el riel, edito este nudo y le voy a indicar en la coordenada X que voy a tener no definí la trocha, perdón. Me faltaba definir. Vamos a editar parámetros y voy a incorporar acá la trocha. Vamos a llamarlo TR. Esto sí es una longitud. Si es trocha ancha va a ser 1,676. Esta es la trocha, entonces ahora sí. Edito el nudo, como hicimos anteriormente. Coordenada X, la trocha dividido 2. El dividido 2 siempre es porque queremos que sea simétrico con el sistema de ejes de coordenadas globales, más el ancho de la cabeza del riel dividido 2. Entonces ahí me queda la coordenada correspondiente. Y voy a hacer lo mismo con el otro nudo del otro lado, con la diferencia que le tengo que cambiar el signo. Ahí estamos. Entonces si mido esa distancia, va a ser la trocha 1,676 más los 70 milímetros de la cabeza, entonces 1,746. Bien, ya tenemos entonces el durmiente apoyado con esta separación. Bueno, esto también podríamos modificarla, esta separación, para que esto nos quede más angosto, más ancho, pero eso digamos que va a salir en base al análisis que hagamos de los resultados del estado tensional o el estado de esfuerzos que veamos en el durmiente luego de analizar las cargas. Entonces, para aplicarle, yo necesito vincular el durmiente con los rieles. Pero los rieles los tengo que apoyar acá arriba. Y dijimos que estos son líneas. Entonces voy a crearle un artificio que va a ser una barra infinitamente rígida, solamente para que el programa interprete que el riel y el durmiente
están vinculados. Entonces le digo que me coloque este elemento de la altura del, justamente del durmiente, entonces ahí me queda exactamente en la posición. Esto también lo podríamos parametrizarlo. Por ejemplo, podríamos colocar como parámetro altura del durmiente, una longitud que la podemos poner en milímetros, como hicimos en la sección 160, altura durmiente, altura, a ver, vamos a ponerle mm, altura máxima, o altura, podría ser también altura en apoyo. Entonces este nudo lo voy a parametrizar referenciándolo al que está. ¿Qué pasó? Bueno, pequeño inconveniente. Vamos a volver a abrir. No sé si apreté algo incorrecto. Se cerró intempestivamente el programa. No es algo habitual, por eso me extraña. No sé si habré apretado algo o si ha habido algún problema. No veo nada raro, ni que se haya cortado la luz, ni nada. A ver, recuerden que tienen abajo a la derecha el chat, si quieren consultar algo, hacer algún comentario, alguna sugerencia, si queda alguna duda, a ver si me grabó algo de lo que hicimos. Eh, Aparentemente sí, la trocha ya estaba definida. A ver, espérenme un segundito. Eh, bueno, hemos incorporado la altura del durmiente, hemos dicho, una longitud, la podemos poner en centímetros, 16 centímetros, podemos elegir la altura máxima durmiente, vamos a poner guardar acá, por las dudas. Entonces les decía, genero un elemento que es más bien una idealización, un artificio. Le voy a dar la altura de los 16 centímetros para colocarle entonces, a ver, esto es al plano de trabajo, para poder vincular el durmiente con los rieles. Entonces voy a indicarle a ese nudo que con referencia al nudo que está acá abajo, tenga siempre una altura igual a HD, la altura del durmiente. Entonces, si nosotros cambiamos la altura del durmiente, automáticamente me cambia este, la dimensión o la posición de ese nudo. Entonces ahí tenemos, ya estaríamos en condiciones, voy a guardar nuevamente, de hacer copias de este durmiente, y podría hacer, por ejemplo, 20 copias en la dirección I, mover o copiar, le voy a decir que me haga 20 copias, cada una distancia, por ejemplo, de 50 centímetros. Entonces me va a quedar un tramo de vía de 10 metros. Y ahora sí ya puedo ubicar los rieles
Entonces voy a nueva barra, defino como tipo viga, que tipo viga es todo lo que es elemento barra, que se define como tipo viga, no significa que solamente sirve para vigas, también las columnas, pilotes, todo ese tipo de elementos que los consideramos como elementos cuya longitud es una dimensión mucho mayor que sus otras dos dimensiones. Entonces si lo modelamos tipo barra, acá se considera o se llama tipo viga. Entonces definimos el riel, perdón, la sección del riel, y desde acá vamos a poner vista unifilar. Vamos a ubicar desde este nudo hasta este nudo de acá, y desde este nudo a este nudo de acá. Entonces ahí tenemos ya definidos los dos rieles apoyados, pero fíjense que se ven enterrados. Entonces hay un problema de modelación. ¿El problema cuál es? Que esas líneas que definen pasan por el baricentro, entonces de esa manera no nos sirve. Entonces lo que tenemos que hacer es indicarle que la línea pase por la fibra inferior del patín. Entonces ahí sí tenemos la vía con el riel, perdón, apoyada sobre el durmiente. Y lo único que faltaría, y ya que estamos lo hacemos también paramétrico, sería darle el giro al riel. Vamos a ponerle IR, es un ángulo, y en general una pendiente del riel de 1/20 podría ser, entonces vamos a definir como la arcotangente de 1/20. Entonces nos va a dar el ángulo en grados, y esto ahora vamos a poner ángulo de giro de los rieles. Entonces fíjense, ponemos vista en I, le quito la perspectiva, ahí se ven que están bien verticales. Entonces en la misma ventana donde definí la sección, acá le defino el ángulo. Entonces le voy a parametrizar el ángulo y le pongo que el ángulo va a ser IR. Ahí fíjense que se ve la inclinación, y a este le vamos a dar la inclinación, pero en el sentido contrario, para que nos quede la típica superficie de un bicono que garantiza la correcta transitabilidad de la formación ferroviaria a lo largo de una vía. Bien, ya tenemos entonces todo esto. Podríamos ya guardar y generarle casos de carga. Entonces vamos a ponerle casos de carga sencillos. Entonces vamos a ir acá a un nuevo caso de carga. En primer lugar, el peso propio. Como el programa tiene las longitudes de los elementos, las secciones, el peso específico cuando definimos el material, entonces el programa tiene el peso de todos los elementos, así que no hay que calcular nada, solamente activarlo desde acá e indicarle la dirección negativa porque va hacia abajo, porque como tenemos el eje Z vertical positivo hacia arriba, indicarle que la carga es hacia abajo. Bueno, y me olvidé, vamos de vuelta a generar el segundo caso de carga. Vamos a generarlo como una carga viva. Y vamos a ponerle sobrecarga de uso. Vamos a poner una combinación. Podríamos pedirle combinaciones automáticas, pero vamos a generar una que sea solamente carga muerta más carga viva, sin mayorar. Entonces, para aplicarle la sobrecarga de uso, me paro, digamos, selecciono el caso de carga, sobrecarga de uso, y voy a incorporar una nueva carga en barra.
prácticamente... referida a barras, tipo de carga una fuerza uniformemente distribuida en la dirección Z. También podríamos parametrizarlo, pero bueno, en este caso vamos a ponerle directamente menos 40 kN sería aproximadamente 4 toneladas por metro. Y vamos a aplicarle a esta barra y a esta barra. Ahí está. Antes que eso, me faltó, por las dudas, vincular todos estos nudos entre lo que es la vía y los rieles y el durmiente. Bueno, ahí ya estamos en condiciones de calcular. Vamos a calcular la combinación, ya que estamos. Podríamos calcular todo directamente, que nos calcule los dos casos de carga, el peso propio por un lado, la sobrecarga de uso por otro, y la combinación entre los dos resultados. En este caso, la combinación no va a dar, bueno, en este caso podría decir porque no tenemos cargas horizontales, pero bueno, ahora vamos a ver algunos de los, algún resultado. Vamos a ver, por ejemplo, la deformación, vamos a verla de una manera un poquito más completa. Vamos a apagar por un momento el modelo y las cargas, así podemos ver mejor la deformada. Ahí parece que es una catástrofe, pero fíjense que la deformación en realidad tiene 1,3 milímetros, prácticamente imperceptible. Lo que pasa que tenemos un factor de deformación de 790, es decir, que está ampliada la deformada 790 veces. Si le ponemos un factor igual a 1, ahí nos muestra la verdadera deformada, que es prácticamente imperceptible. Pero siempre es bueno exagerarla un poco para analizar, por ejemplo, si la deformación del riel es solidaria con lo de las durmientes. Entonces vemos que sí. Fíjense que el patín del riel acompaña la deformación de los durmientes. Entonces quiere decir que están bien vinculadas las piezas, los elementos del tramo de vía que acabamos de modelar. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en vista unifilar, podríamos ver también, en lugar de la deformada, esfuerzos en barras. Ahí, por ejemplo, tenemos diagramas de momentos flectores. Vamos a mejorar la visualización. Podría ser, por ejemplo, de esta manera. O podríamos verla, por ejemplo, de esta otra manera. A ver, buenas tardes. La simulación que hace el programa sin levantamiento ya considera la plataforma terminada. ¿Cuál es el coeficiente de balasto que considera el programa respecto a la información? Depende de la capa de balasto. Claro, sí. Sí, es exactamente así como dice Adrián. En este caso, yo en un momento le comenté que tomábamos como simplificación, a ver, voy a mostrar el modelo, cuando nosotros definimos, por ejemplo, hay muchas simplificaciones en esto para poder hacerlo, para poder condensarlo en lo que es el tiempo de un seminario, que siempre tratamos que no dure más, que no dure mucho más de una hora y cuarto, una hora y media como máximo. Entonces, por ejemplo, en los apoyos elásticos en barra, que es la respuesta de la capa de balasto sobre la estructura de la vía, le consideramos unos valores que yo puse arbitrariamente, le puse cualquier valor que puede llegar a tener, pero esto va a depender en cada caso de las condiciones del terraplén, del espesor de la capa de balasto, de las condiciones del balasto, del material. Entonces cada uno tendrá que incorporarle los valores en cada caso de lo que tiene en la obra, ¿no? Va a haber tramos de vía que a lo mejor tienen diferentes espesores de balasto. Hay zonas de curva donde también varían los espesores, es decir, hay muchas variabilidad en la obra real que bueno, que cada uno tendrá que analizar y evaluar
cuando haga las consideraciones respectivas. Vamos a tomar acá, por ejemplo, también, vamos a aislar un durmiente, por ejemplo, esta es la vista unifilar, y vamos a pedirle que nos muestre, por ejemplo, tensiones sigma X. Acá, bueno, tarda un poquitito más porque la carga gráfica de lo que son las tensiones o los esfuerzos, ahí siempre hay yo hago la aclaración porque en México, Centroamérica, tensiones le llaman a los esfuerzos de tracción, y por ahí en Argentina, Uruguay le llamamos tensiones, le llamamos a lo que ustedes le llaman, a ustedes, digo, lo que es México, Centroamérica, no me dijeron todavía de qué país son. En México, lo que en México llaman esfuerzos, en Argentina, por ejemplo, llamamos tensiones. Entonces por ahí se puede generar un conflicto con los términos. Entonces, como el diagrama de momentos flector, ahí está. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, vamos a apagar los objetos de fondo y vamos a apagar también los apoyos, a ver, en mostrar barras, vamos a apagar los apoyos elásticos. Entonces fíjense que acá tenemos las tensiones, las podemos ver así o las podemos ver de una manera un poco más suavizada, que por ahí sería más representativo de lo que puede ser la variabilidad de tensión. Entonces fíjense, acá tenemos las tensiones sigma X, X es el eje local de lo que es la barra. Entonces, fíjense, tenemos 0,39 kN por centímetro cuadrado, que equivaldría a 39 kilogramos por centímetro cuadrado, de tracción en la zona, por ejemplo, roja bordó. Obviamente esto tiene cargas verticales en este punto y en este. La respuesta que consideramos es uniforme, entonces eso tiende a flexionar, como vimos en la deformada. Entonces tracciona acá arriba, comprime acá abajo, fíjense que menos 0,37 está comprimiendo. Entonces vamos a comparar esto con resultados del otro modelo que teníamos. Este ya lo tengo modelado porque son elementos preesforzados. Fíjense que ahí vemos, en verde se alcanzan a ver los elementos cables, y tenemos también un caso especial, un caso de carga, denominado pretensado, que ahí si mostramos las cargas de ese caso de carga pretensado, ahí nos va a mostrar, estas son las cargas que el módulo que yo les comentaba al principio, que había algunos trabajos específicos que se realizan con un módulo específico, aparte que en realidad no es que sea parte, pero bueno, es parte del programa, ¿no? Entonces, nosotros configuramos en ese módulo las características del durmiente, la fuerza de tesado, y nos devuelve como resultado este conjunto de cargas que son equivalentes a lo que es el pretensado, el preesforzado. Entonces, cuando vamos a la combinación del peso propio más el pretensado, ¿qué pasó acá? No me digan que perdí los cálculos. A ver, déjenme ver. A ver, esperen un segundito. Vamos a cerrar sin guardar los cambios y voy a volver a abrir, porque si no, si lo tengo que poner a calcular va a tardar un rato y la idea es no perder tanto tiempo. Entonces voy a volver a abrir el modelo ese del mismo, un tramo de vía similar, pero con la gran diferencia que los durmientes fueron diseñados como elementos preesforzados o pretensados.
Entonces acá tenemos, dijimos, el peso propio más el pretensado más la sobrecarga de uso. A ver, si es que perdí los cálculos. Ah, no, ahí están. Pensé que había perdido los cálculos. Entonces, bueno, tenemos una deformada eh, por ahí diferente a la anterior. Vamos a ocultar un poco las cargas porque se hace muy confuso. Ahí está, es un poco diferente. Y si aislamos también un durmiente de esta zona, vamos a ver, esto por ejemplo serían esfuerzos normales, obviamente, como está pretensado, tiene una gran fuerza de compresión, pero vamos a ver la sigma X, así podemos comparar con el otro de hormigón simple que modelamos las diferencias. Ahí tenemos. Entonces, vamos a hacer así, para poder comparar, vamos a generar un mosaico. Lo vemos después. Vamos a generar con estos dos. Entonces, fíjense, en el modelo, en este modelo pretensado, las tensiones sigma X están entre 0 y menos 300, menos 309. A ver, esperen, déjenme ver una cosita acá. Vamos a poner predeterminado, ahí está. Las tensiones, los esfuerzos, están entre 0,57 de compresión y 309, si fuesen kilos, serían entre 57 y 309 kilos por centímetro cuadrado de compresión, es decir, está todo comprimido, inclusive en las partes donde el otro modelo lo tenemos flexionando y a tracción. Entonces, ¿qué pasa? Es, como saben, el hormigón a tracción no es bueno, entonces no es bueno que la pieza de hormigón fisure. Obviamente que, bueno, en edificios ya está todo calculado y, bueno, las vigas de hormigón armado tienen un límite de fisuración que se calcula, bueno, y todo lo demás. Pero como nosotros en los durmientes tenemos que aprovechar al máximo el material por la cantidad de durmientes que se necesitan para un tramo, entonces lo ideal es trabajar siempre con los elementos comprimidos. Entonces fíjense, si en este caso nosotros queremos ver más claramente todo lo que está traccionando, vamos a ponerle acá en la escala de colores que me muestre en colores todo lo que es esfuerzo de tracción. Entonces vamos a ver claramente que estamos en problemas. Si todo esto que está coloreado está trabajando a tracción, quiere decir que vamos a tener problemas de fisuración tarde o temprano, y además el problema de fatiga, que, bueno, es todo un tema para analizar, ¿no? Porque además va a haber cambios, esfuerzos de compresión, de tracción, de acuerdo a los problemas térmicos, problemas de las cargas, las diferentes velocidades y demás. Y bueno, con la fatiga y todo esto traccionado, a la larga va a terminar, la vida útil va a ser mucho menor. En cambio, cuando tenemos toda compresión, minimizamos los riesgos de fatiga y no va a haber fisuración, bueno, todo lo que ya sabemos. Así que, bueno, un poco esta era un poco el resumen o la síntesis de lo que queríamos mostrar en esta primera parte de este seminario. Y para terminar, y no robarles más de su tiempo, vamos a ver el puente que les prometí, con el cual iniciamos, con esta imagen iniciamos el seminario. Vamos a ver, por ejemplo, si yo selecciono desde acá los durmientes, en este caso de madera, porque están
y en los rieles los oculto desde acá, entonces podemos ver la estructura del puente. En este caso es un puente real, existente, que lo representamos, a ver si tengo alguna imagen por acá. Déjenme ver, creo que es esta de acá. Es un puente real que tiene alrededor de 100 años, que son con uniones roblonadas, durmientes de madera, entonces bueno, tratamos de representarlo. En realidad, para representarlo como realmente es, se necesita mucho volumen de información, que nosotros lo hemos hecho, pero para un seminario es imposible de manejar porque al generarle las uniones roblonadas, los roblones, por la forma de colocación, que se colocaban a más de 600 grados de temperatura, entonces al, al formarle la cabeza a martillazos o con un dispositivo neumático, ¿no?, que le generaba la cabeza al roblón en caliente, uniendo las piezas, en este caso los perfiles L con las chapas, es decir, estas chapas es una chapa que forma el alma, una chapa forma cada una de las alas, y unidos por este perfil roblonado, si no, si se rompen los roblones, las chapas se sueltan. Entonces, al enfriarse el roblón y verse impedida la contracción por enfriamiento, se genera una tensión interna permanente que todavía hoy, después de décadas, sigue actuando esa fuerza que permite sostener unidas a esas chapas. Entonces eso es un comportamiento que no es lineal, porque además las chapas hay que configurarle la fuerza de fricción por esas fuerzas que contraen a las cabezas de los roblones, y también hay que configurarle que si los roblones se rompen, las chapas se separan. Entonces ese comportamiento de fricción y unión si hay compresión y separación si desaparece la fuerza, son no linealidades que en todo un puente se generan cálculos mucho más lentos. Entonces por eso que para este ejemplo hicimos un perfil con las mismas dimensiones, pero más sencillo, ¿no?, con una sección a la que le dimos las dimensiones necesarias. Luego tenemos los perfiles que vinculan la parte superior con la parte inferior para evitar la rotación, ¿no?, de la torsión, digamos, el volcamiento de estos perfiles. Y por último, los arriostramientos horizontales en la parte inferior, que acá también tenemos algunas imágenes de las vigas que vinculan y de los arriostramientos horizontales aquí abajo. Entonces la idea del análisis a realizar en este puente existente, vamos a ponerlo completo, es incorporarle a través del módulo dinámico que les comenté que íbamos a ver. Lo que hicimos fue generar una carga, de la carga de una formación ferroviaria, como hicimos con el tramo de vía anteriormente. Obviamente también todo está simplificado, hay muchísimos más detalles como para que si fuese un caso real habría que estudiar, pero bueno, llevaría más tiempo, por supuesto. Entonces en este módulo dinámico, que podemos hacer análisis dinámico para eventos sísmicos, por ejemplo a través de espectro de respuesta, o a través de acelerogramas, o también a través de diagramas de tiempos. En este caso, nosotros lo generamos con diagramas de tiempo, entonces generamos dos tipos de diagramas de tiempo. Un diagrama continuo, que va a representar la carga de la formación ferroviaria existente, que está circulando por arriba del puente, y también generamos un pulso, que este pulso lo que representa es el tránsito de los bogues, de las ruedas,
del vagón del ferrocarril, pasando por una junta de dilatación. Las vías de ferrocarril, por una cuestión de térmica, de que el calor dilata los rieles, cada una determinada longitud, que puede ser 12 metros, de acuerdo a la longitud del riel, ¿no? Antiguamente eran 12 metros, luego se empezaron a hacer cada 36, bueno, eso va dependiendo. Los trenes de alta velocidad no tienen juntas, sería imposible un tren a 300 kilómetros por hora con juntas, es inviable, entonces lo que se genera es lo que se llama riel largo soldado, entonces todas las cargas, es decir, las dilataciones térmicas son impedidas, o sea, no se deja que dilate, entonces se generan tensiones internas y eso se controla con una densificación mucho mayor de fijaciones, para no permitir que se genere el pandeo lateral de los rieles. Entonces les comentaba que la formación ferroviaria, a ver si lo tengo por acá, los vagones apoyan en sistemas de 4 ruedas, es decir, 2 de cada riel, ¿no? Que, a ver si lo tengo, déjenme ver, por ahí ya lo conocen, pero bueno, por ahí preguntan muchas veces, entonces ya que estamos lo muestro. Este es el sistema de 4 ruedas, este va por un riel, este por el otro, se vinculan a través de un sistema que apoya en esta especie de bastidores que tiene a cada lado, entonces los ferrocarriles, los vagones apoyan directamente en un bogue, en un extremo y en el otro. Y es lo que veíamos en la otra imagen. A ver, esperen que lo tengo acá. Estos son los bogies o bogues, que también le dan mucha más versatilidad al tránsito porque se pueden reducir los radios de curvatura de la vía gracias a estos sistemas. Si tuviésemos un eje acá y un eje acá solamente, los radios de curvatura deberían ser mucho más amplios, con lo cual sería mucho más costosa la construcción de las vías. Entonces, volviendo a RFEM y a la modelación, este pulso, diagrama que generamos, lo que trata es de representar el golpe de esos bogues, de esas 2 ruedas de cada bogue, sobre esas juntas. Entonces después configuramos y asociamos a la sobrecarga, por un lado, el pulso o el diagrama continuo, con un factor multiplicador de 1, porque la carga va completa, y al pulso le asignamos un factor multiplicador de 0,10, en este caso, dependiendo de la velocidad, este factor puede ser mucho mayor. Entonces, habiendo configurado todo eso, tenemos como resultado, a ver si lo tengo acá, no me diga que perdí el resultado, bueno, tengo que claro, cuando se me cerró, perdón, cuando se me cerró el programa, voy a volver a abrirlo. Estábamos en seminario de ferrocarriles, creo que es este. Entonces, dentro de los resultados que podemos ver es, por ejemplo, este, diagramas de momentos flectores en las vigas principales del puente, cómo varían. Por ejemplo, vamos a poner vista unifilar. Podemos hacer así, a ver, para que se vea un poquito mejor. Vamos a seleccionar los durmientes y los rieles. Vamos a ocultarlos. Y vamos a poner como vista unifilar. A ver, vamos a poner una vista en I, sin perspectiva. Y a ver si puedo ocultar todo esto. A ver.
Así me quedan solamente eh, déjenme ver, a ver si hago así. Más que nada para que se vea. Para que se vean mejor los diagramas, más que nada. A ver, vamos a ver. Bueno, ahí creo que se ven bien los diagramas. Entonces vamos a poner cómo es la variación en el tiempo de eso que hicimos, ¿no? De esa combinación de diagramas. Entonces a medida que pasa el tiempo, acá tenemos el paso en segundos, nos va mostrando, no sé si se alcanza a ver la variación, va mostrando cómo varía con el tiempo, los esfuerzos de momento flector en las vigas, y al mismo tiempo podríamos ir viendo, por ejemplo, en este monitor de trayectoria temporal, podríamos ir viendo, por ejemplo, las deflexiones en un nudo, por ejemplo, ese nudo que tenemos ahí. A ver, esperen, vamos a poner pausa un segundo. Ese nudo, o este de acá, vamos a... Ese es el nudo número 819, por ejemplo, que es parte de esa viga, está en una parte crítica que conviene analizar. Entonces seleccionamos, por ejemplo, el nudo 819 y le puedo pedir que me muestre los desplazamientos verticales, por ejemplo. Desde el instante cero hasta el instante final, que acá, bueno, le definimos un minuto. Entonces, fíjense, le pongo acciones de acá y me empieza a mostrar el paso del tiempo también y cuánto es la deformación en negativa, pues hacia abajo, y al mismo tiempo voy viendo los diagramas de momento, flector. Todo esto creo que es interesante verlo y sobre todo de manera dinámica, pero cuando necesitamos ver resultados, muchas veces es más ordenado, más prolijo, o más preciso, mejor dicho, verlos en una tabla. Entonces podemos ver los resultados, por ejemplo, en las tablas de resultados dinámicos. Podemos ver para cada, por ejemplo, para cada instante de tiempo, fíjense que tenemos acá todos los instantes de tiempo, cada una décima de segundo. Entonces en cada instante tenemos, por ejemplo, las deformaciones en todos los nudos. Deformación vectorial, componente en X, perdón, componente en Y, en Z y giros en cada uno de los nudos de lo que es del modelo, ¿no? Estructural. Acá estos nudos seguramente son parte de una, fíjense, estos nudos que se ve que tienen una mayor deformación en Z, fíjense que son todos nudos que están ubicados en el tramo central de una viga. Bien, entonces un poco esta era la idea de algunas herramientas, y ya que estamos, 5 minutos más, les muestro otra de las herramientas que podemos disponer, que es el tema de la herramienta de la documentación. Entonces vamos a generar, por ejemplo, un informe. Vamos a hacer un informe con pocos datos, porque si no se nos va la hora. Vamos a ponerle, por ejemplo, algunos, más que nada para que vean, entonces quiero que sea medio rápido. En datos del modelo vamos a poner nada más que los materiales, por ejemplo, y las secciones
Entonces vamos a pedirle que nos genere el informe, vamos a poner informe ferrocarril. Y vamos a ver que va a generar un informe que luego podemos exportar, por ejemplo, en PDF. Entonces tenemos, bueno, en este caso, como le pedí que sea breve, me generó 13 páginas. Entonces acá podemos ver información. Bueno, por supuesto no le puse carátula, no le puse encabezado, no le puse nada. Pero bueno, tenemos información de materiales, de las secciones que utilizamos, rieles, durmientes, arrastramientos horizontales tipo pletina, apoyo, perfiles L, que son los que vinculan, y el doble T, que son las vigas del puente. Entonces tenemos las diferentes secciones con las características principales, los casos de carga, que en este caso eran solamente dos, parámetros de cálculo, bueno, combinaciones de carga y demás. Vamos a achicar un poquito. Y también creo que tenemos algunos resultados con el paso del tiempo. Bueno, por eso que se generaron varias. Acá tenemos los dos diagramas de tiempo que generamos, frecuencias naturales de vibración de la estructura que tuvimos que calcular para poder, factores de masa modales eficaces, que también este es de un análisis previo al análisis dinámico que hicimos últimamente. Y ya que estamos, vamos a guardar este informe y vamos a pedirle, por ejemplo, que nos haga rápidamente, nos incorpore algunas pistas. Entonces le voy a pedir que me imprima, por ejemplo, al informe, una impresión en serie del modelo solamente, una vista isométrica con... y el resultado le voy a poner que no, porque si no va a demorar mucho tiempo. Entonces que me haga, me genere una vista en X, en Y, en Z y una vista en perspectiva. A ver si me lo puede hacer, así se los compartimos. Obviamente, como todo, imagínense, la idea es condensar en menos de 1 hora y media algunas herramientas que nos parecen que vale la pena compartir, porque hacen al trabajo de nuestra profesión. Así que, por eso que, bueno, acá fíjense, nos incorporó, esta es la vista, digamos, lateral, que está rotada, ¿no? Para aprovechar, esta es una vista del perfil transversal, y esta es una vista en planta. Y acá tenemos una perspectiva del, eh, del tramo de vía, y por acá tenemos, bueno, los diagramas de tiempo que ya habían incorporado. Así que bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya resultado interesante. Voy a guardar este informe, así ya me queda. Se puede, obviamente que se puede editar todo lo que vemos, quitar, por ejemplo, esto del informe y demás. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante y aprovecho a invitarlos. Les voy a mostrar esta página de participación, y espero que les haya gustado y poder verlos en próximos seminarios. Así que muchas gracias y saludos. Hasta la próxima.